Lo que dice Yolanda Díaz es que hay que subir impuestos a los fondos de inversión. Liga esto que ha dicho Yolanda Díaz con las declaraciones de Larry Fink de BlackRock, que ha pedido a Trump y Biden menos regulación para los fondos de inversión. Bueno, a ver, yo lo que diga la industria siempre lo pondría en cuarentena porque bueno, la industria defiende sus intereses y sus intereses no tienen por qué ser lo que a veces se llama interés general. Esta misma izquierda que está haciendo esto nos dice que está muy mal eso de invertir en inmuebles, aunque sea una segunda residencia, pero claro, si tú tienes una segunda residencia y la sacas en alquiler, estás especulando con una necesidad básica. La vivienda es un bien de primera necesidad y por tanto ha de estar fuera de la lógica de mercado. Es decir, esta gente no querrían que los españoles ahorren en una segunda residencia. De momento toleran la primera. Bueno, un placer como siempre tener en el canal a Juan Ramón Rayo para comentar ventas minoristas de Estados Unidos, el debate este que está surgiendo, esta inflación o desaceleración, si es evitable, si no, la vivienda, bueno, muchos temas que vamos a tocar, pero antes ya sabes, bienvenido aquí a tu casa como todos los meses, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Héctor? Encantado de estar por aquí. Pues un placer, ya lo sabes, que ya con ganas de coger vacaciones, sé que por tu lado también por descansar un poquito, lo que se pueda, aunque sea un poquito, pero Sí, bueno, tenemos desconectar que, mediodía, aunque sea, ¿no? aunque El sea, otro aunque medio a lo sea, mejor no, pero medio no estaría mal. los autónomos lo que tenemos, ¿no? Que además encima tenemos que adelantar trabajo, ¿no? Para intentar desconectar en vacaciones. Claro. Pero justo hablando de trabajo, hablando de situación, hablando de, pues, de todo este contexto macro que tenemos, que siempre es lo que abordamos por aquí inicialmente, ventas minoristas de Estados Unidos es el último dato referente que teníamos en términos macro. Ha sido del 0%, plano, pero mejor de lo esperado. Se esperaba una caída del 0,3% y un 0,1% anterior. Es un dato que yo decía en mis redes que salva a los muebles, pero que no diluye el debate de la desaceleración en principio o incluso esta inflación, viendo el contexto macro que tenemos. No sé si para ti es evitable ese contexto o bien de esta inflación, viniendo Donald Trump, que hemos tenido el intento de atentado estos últimos días y Ujú. parece que eso le da incluso todavía más ventaja respecto a los demócratas. Claro, Donald Trump sabemos las políticas que puede aplicar, que puede igual recalentar los precios de nuevo, y luego está pues la otra parte de los tipos de interés altos que pueden mermar el mercado laboral en algún punto en los próximos meses. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, creo que como siempre la economía estadounidense, bueno, como siempre, como durante los últimos años y especialmente los últimos trimestres, la economía estadounidense está ofreciendo señales mixtas. Durante las últimas semanas parecía que se acumulaba cada vez más las señales negativas que apuntaban a que ahora sí pues se iba a entrar o en un estancamiento o en una recesión, lo cual es un cuadro que más o menos va de la mano de la inversión de la curva de rendimientos, que ya hemos dicho es algo que anticipan normalmente la recesión por diversas razones, pero bueno, siguen esas señales mixtas donde no todas claramente apuntan en esa dirección y el dato de hoy, pues como también ha señalado, salva los muebles porque, bueno, no es una contracción nominal al menos del gasto que efectúan los consumidores en la economía, pero bueno, tampoco es una expansión. Por tanto, está la cosa en materia de ventas minoristas estancada. Claro, cómo se vaya a resolver el asunto durante los próximos meses creo que ya es aventurar demasiado. Aventurar demasiado porque tampoco sabemos exactamente cómo va a ser una presidencia de Trump si es que finalmente gana, que también ahora mismo estamos dando por hecho la victoria y probablemente tenga sentido considerar que la probabilidad de victoria ha aumentado mucho, pero la política siempre es un juego de acción-reacción. Por tanto, tampoco hay que esperar que los demócratas vayan a estar de brazos cruzados hasta noviembre y que no tengan ninguna capacidad de tratar de revertir la situación. Quizá no la tengan, pero tampoco es que en política no hay que dar a nadie por muerto y más con tantos meses por delante, bueno, 3 meses, 3, 4 meses por delante, que concede un cierto margen para planificar algo y tratar de cambiar las tornas, ¿no? Pero bueno, aun cuando gane Trump, no sabemos cómo va a ser la presidencia de Trump. Ayer hizo una elección para vicepresidente, que es también una elección controvertida porque es un candidato con
una visión populista y nacionalista bastante más sólida en lo ideológico que la que tenía Trump al respecto de la política, de la sociedad y de la economía estadounidense, pero al mismo tiempo también es un tecnófilo muy bien conectado con la parte más libertaria o menos woke, digámoslo así, de Silicon Valley y que, bueno, incluso es cripto amigo e inversor en cripto, un importante inversor en cripto, que de alguna manera parece que le puede dar un impulso a la desregulación tecnológica en Estados Unidos y a posibilitar la emergencia de nuevas microempresas tecnológicas que le disputen el terreno a las grandes tecnológicas, que esas sí son enemigas declaradas de Vance, ¿no? Entonces no lo sé, no sé cómo va a ser una presidencia de Trump. En términos proteccionistas, sí sabemos qué va a pasar, pero es que es algo relativamente similar a lo que pueda suceder con Biden, porque Biden no ha revertido ninguna medida proteccionista de Trump e incluso las ha incrementado. Y por eso digo que es a medio plazo es aventurar mucho qué pueda pasar cuando aún no sabemos ni cuál va a ser la agenda económica, el programa, ni siquiera la actitud que se pueda tener con respecto, por ejemplo, a la Reserva Federal. Si hemos escuchado que Trump quería cesar a Powell y quería una Reserva Federal más controlada, pero es decir, hasta qué punto Trump va a llevar su envite y su ofensiva contra el establishment. No lo hizo del todo en su primer mandato, parece que ahora sí está más decidido a hacerlo, pero no sabemos si realmente lo va a hacer. Entonces, es bastante especulativo. Yo no me aventuraría a decir demasiado sobre lo que pueda suceder con Trump, porque no sabemos realmente qué va a suceder con Trump. Incluso, fíjate, esto que dices de la Reserva Federal, que es cierto que él ha dicho en múltiples ocasiones que quiere la cabeza de Powell, que no le gustan las acciones restrictivas que ha tenido con los tipos de interés, que debería bajarlos, lo ha dicho muchas veces, pero incluso cambiando la cabeza de Powell no va a cambiar digamos, el cónclave del FOMC, no se va a cargar a todos los miembros con derecho a voto, que además lo tiene con Claro. derecho a voto hasta fechas delimitadas, es decir, que su acción dentro de la Fed incluso puede ser limitada, puede presionar o puede meter más acción política dentro de lo que es la Reserva Federal. Hablo de los miembros con derecho a voto a la hora de votar la bajada de los tipos de interés o la subida, todo lo que tiene que ver con la política monetaria, pero sí que quizá más telefonazos de la cuenta. Pero es que quien no te dice que Biden ya lo ha hecho, que yo creo que, y Claro. hemos tenido muestras que esto ha sido así, ¿no? Sí, efectivamente, y ya digo, pueden cambiar muchas cosas, porque Vance, por ejemplo, también es un partidario de un dólar débil, no de un dólar fuerte, porque considera que Estados Unidos se tiene que reindustrializar y convertir casi en una potencia exportadora de manufacturas y que el dólar fuerte, pues de alguna manera debilita esa posición económica de Estados Unidos, lo cual, claro, un dólar débil iría de la mano de forzar bajadas de tipos de interés en la Reserva Federal. En parte lo que señalas es cierto, pero también Vance, por ejemplo, se ha manifestado en muchas ocasiones partidario bueno, de entrar en una crisis constitucional si hace falta con la división de poderes interna de Estados Unidos, ¿no? Cuando le preguntaron qué harías si el Tribunal Supremo falla en contra de alguna acción que quiera llevar a cabo el gobierno, Vance dijo que desobedecería al Tribunal Supremo porque el Tribunal Supremo se estaría inmiscuyendo en las actividades o en las acciones del gobierno federal y que eso no sería generar una crisis constitucional, sino simplemente reconocer la existencia de una crisis constitucional, porque desde el momento en el que el Supremo pisotea al gobierno federal ya está habiendo una crisis constitucional. Por tanto, no lo sé. Las cosas se pueden enredar y complicar mucho si es verdad que se quieren dar todos estos pasos contra la separación de poderes, a mi juicio, absolutamente en falso, erráticos o equivocados, pero bueno, también parecía que la primera presidencia de Trump iba a barrer con absolutamente toda la institucionalidad de Estados Unidos. Estuvo a punto de hacerlo, o bueno, se intentó en su final, ¿no? Cuando hubo ese conato de desacato del mandato electoral, pero la presidencia fue bastante estándar, incluso diría en algunas cuestiones, como por ejemplo la política exterior, muchísimo más limpia que casi todos sus predecesores desde Jimmy Carter, ¿no? Entonces, una cosa es el discurso populista que desde luego se articula para llegar al poder, incluso para ejercer el poder,
y otra las políticas concretas con los pesos y contrapesos que siguen existiendo en Estados Unidos que pueden terminar articulando. Pero como digo, no lo sabemos, puede ser que al ser el segundo mandato, al no tener que ser reelegido, al tener toda la experiencia de que el Deep State de alguna manera ha saboteado la acción de gobierno de Trump y el establishment republicano también ha frenado la acción de gobierno de Trump, pues ahora quiera ir con la pisonadora y barrarlos a todos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de casi incertidumbre, no sé si pura, pero muy elevada, y por eso tratar de descifrar qué puede pasar con la economía estadounidense a partir de las próximas presidenciales, sobre todo si gana Trump, es muy complicado de prever, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque, claro, todo lo que he dicho hasta ahora es para mal, pero Trump también, al menos el discurso tecnológico que ha articulado, hasta el momento creo que va bastante bien orientado. Es decir, que Bitcoin se convierta, perdón, que Estados Unidos se convierta en el gran refugio de Bitcoin a escala internacional, facilitar la inversión, ¿no?, que es uno de los cuellos de botella que existe en generación eléctrica para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ahí sí que hay una cierta comprensión, pero también siendo consciente de los riesgos que acarrea la inteligencia artificial, probablemente más consciente que otros candidatos del tablero político ahora mismo en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? En algún momento en una entrevista Trump dijo, imaginemos que uno de estos vídeos, que ya son suficientemente realistas de inteligencia artificial, pues reproduce mi imagen y mi voz, que yo he visto que ya lo han hecho y realmente no consigo distinguir si yo he dicho eso o no lo he dicho, y que se publica en redes sociales ese vídeo, que a corto plazo es indistinguible de si es Trump o no, un vídeo de Trump como presidente de Estados Unidos dando la orden de lanzar misiles nucleares contra Rusia y contra China. Claro, dice Trump, ahí la clase política rusa y china, ¿qué hace? Porque tiene una fracción de segundos o de minutos para reaccionar. ¿Respondes con misiles nucleares o no? ¿O crees que ese vídeo es falso? Pero si crees que es falso y te equivocas, te arrasan, y si crees que es verdadero y es falso, inicias una guerra nuclear, ¿no? Entonces, Total. digamos que tiene una cierta capacidad de comprensión o de intuición del potencial de la inteligencia artificial que quiere desarrollar en Estados Unidos, porque entiende que es inevitable y, por tanto, si es inevitable, quiere que se desarrolle dentro de Estados Unidos, y además tiene sentido, creo que en aras de intentar que esté lo más alineada posible con una cierta protección, con lo complejo que es todo eso, de la libertad individual, tiene sentido que se desarrolle dentro de Estados Unidos, pero siendo además consciente de los riesgos y de los retos que acarrea. Y ahí parece que también va a haber una apuesta importante. Entonces, es una candidatura en lo económico con muchas sombras que conocíamos del primer mandato, pero también con algunas luces o al menos con una cierta perspectiva renovadora con respecto a cuestiones muy cruciales como pueda ser los activos digitales o como pueda ser la inteligencia artificial con respecto a lo que tenemos hoy, que es más bien una gerontocracia atascada en la inercia institucional del país. Y mira, de activos digitales también se ha mostrado contrario al dólar digital, es decir, ha abrazado la filosofía Bitcoin, como bien decías, Eso pero es. también contrario a las CBDCs. Vamos a ver si luego eso lo aplicaría o no, porque tener ese mecanismo de control monetario es un caramelo en dulce para muchos gobernantes, esa es la realidad, entonces habría que ver qué termina haciendo. Pero luego lo que decía por aquí el Rojero por el chat, dice, a Vance tampoco le gusta el concepto de dólar como moneda de reserva mundial. Claro, es que hay tantas incógnitas abiertas que es muy Claro, difícil ahora anticiparse a ese escenario. lo cual yo creo que ahí tiene bastante razón, que no es positivo para Estados Unidos que el dólar sea una moneda de reserva mundial, o no es necesariamente positivo. Es verdad que el dólar como moneda de reserva mundial tiene ventajas de financiación para Estados Unidos, pero también lo aboca a tener que ver qué hace con toda esa financiación gigantesca que recibe casi gratis, ¿no? Y en ese sentido, claro, si una economía vive del crédito, pues claro, también deja de producir en parte, porque si yo puedo consumir porque me regalan los bienes, pues dejo de producir. Y ese es un poco el argumento, ¿no?, que hace Vance de la desindustrialización como consecuencia del dólar fuerte.
no es solo que el dólar fuerte como que reste competitividad a Estados Unidos, sino que además todo el excedente de financiación que recibe Estados Unidos contra el dólar, de alguna manera permite que Estados Unidos viva de prestado, en lugar de vivir produciendo y aumentando internamente la productividad. Mira, vamos a compartir pantalla volviendo un poco al tema anterior de la situación, contexto de Estados Unidos. Estamos hablando de esa hipótesis de que salga el Partido Republicano ganador de las elecciones de Estados Unidos, que ahora mismo hay más de un 70% o un 67% me parece de probabilidades de que saliera Donald Trump victorioso. También es verdad porque no se sabe qué va a pasar con el Partido Demócrata y lo que has comentado anteriormente. Pero fíjate, volviendo al dato de ventas minoristas, voy a compartir pantalla muy rápidamente. Porque hablábamos de un dato que ha sido mejor de lo esperado, pero claro, estamos hablando de términos nominales, que este es un debate que siempre hemos hablado, y en términos nominales, el crecimiento año a año de ventas minoristas, estamos hablando que es cercano al 2%. Pero es que si nos fijamos en términos reales, teniendo en cuenta la inflación, es una caída del 1% en términos anualizados. Esto quiere decir que la economía realmente está en proceso de estancamiento, ¿no? En términos reales, hablando sin descontando la inflación. Sí, que la cantidad, digámoslo así, se puede hablar de cantidad real cuando estamos hablando de bienes heterogéneos, ¿no? Pero la cantidad real de bienes vendidas es menor. Lo que pasa que es cierto que las dos variables son importantes. Es decir, tanto la evolución de los ingresos nominales como la de los ingresos reales es importante. A veces nos enfocamos mucho en estudiar o analizar la evolución de las variables reales descontando la inflación, porque al final lo que cuenta parece ser que son pues la cantidad de bienes y servicios que se producen o que se venden, etcétera. Pero no olvidemos que desde un punto de vista financiero la nominalidad es importante. Es decir, por ejemplo, la capacidad de repago de las deudas de los minoristas no depende tanto de los dólares reales que ingresen, sino de los dólares nominales. Por tanto, que no se interrumpa el flujo de ingresos nominal, sino que se estabilice, da de alguna manera un cierto soporte a la capacidad de repago de sus deudas o a la capacidad de hacer frente a sus salarios, al pago de los salarios, porque claro, si ingresas menos, nominalmente menos, también tendrás que bajar los salarios nominales. Y si no se puedes bajar los salarios nominales, pues ahí tendrás un problema y un conflicto interno. En cambio, si han subido los precios, aunque te hayan subido algunos costes y por tanto tus ganancias no hayan aumentado, si los ingresos antes de pagar salarios en términos nominales no te han caído, pues podrás seguir pagando esos salarios y por tanto podrás seguir funcionando. Entonces, las dos perspectivas son importantes, ¿no? La real sí que te acredita como que hay un debilitamiento claro de las condiciones subyacentes en la economía, pero la nominal también te está informando de que el flujo de ingresos a partir de los cuales las empresas funcionan se está manteniendo y por tanto que hay un menor riesgo de caída por cuestiones financieras. Sí, totalmente. Y además esto también lo quería poner de relieve por el hecho de lo que siempre comentamos, ¿no? De cómo la inflación termina afectando a todo, incluso a la hora de nosotros intentar tener el mismo poder de compra que hace un año y cómo tenemos que movilizar ese dinero y como siempre hemos comentado por aquí, con alternativas como las que propone Freedom 24, ¿no? Estas declaraciones de Yolanda Díaz, que ha puesto el foco en la industria de gestión de activos, que tanto sigo por mi parte y que tú también observas toda la política económica, etcétera. Y lo que dice Yolanda Díaz es que hay que subir impuestos a los fondos de inversión. Es un poco llamativo, ¿no? El grado de ocurrencias que está habiendo últimamente, que justo liga esto que ha dicho Yolanda Díaz con las declaraciones de Larry Fink de BlackRock, que ha pedido a Trump y Biden menos regulación para los fondos de inversión. Por un lado tenemos a la industria de la gestión de activos pidiendo menos regulación y más laxitud para democratizar la entrada a productos de ahorro y de inversión, y por otro lado algunos políticos diciendo que no, que hay que poner más trabas para invertir. Entonces, un batiburrillo importante, ¿eh? Bueno, a ver, yo lo que diga la industria siempre lo pondría en cuarentena porque la industria defiende sus intereses y sus intereses no tienen por qué ser lo que a veces se llama interés general, ¿no? Pueden ser claro,
tratar de obtener privilegios a costa de los demás. Hay que analizar exactamente qué piden y si tiene sentido lo que piden. Pero, claro, obviamente la industria siempre querrá pues, un marco regulatorio más laxo, porque regulación son costes y menos regulación son menos costes sobre ellos. Que no lo estoy criticando, simplemente digo que habrá que analizar concretamente cada medida de las que piden para ver si tienen sentido al margen de que sean ellos quienes lo pidan o no. Lo de Yolanda Díaz sí que me parece una cosa bastante indignante, no por la medida específica que plantea, que como ahora explicaré es una burrada, pero por todo el enfoque general con el que la izquierda, o al menos una parte muy importante de la izquierda de este país, afronta la problemática del ahorro y de la construcción de un patrimonio personal para los ciudadanos. Porque, a ver, eh, esta misma izquierda que está haciendo esto nos dice, pues, durante una parte del día nos dice esto y durante la otra parte del día nos dice que está muy mal eso de invertir en inmuebles, aunque sea una segunda residencia, pero claro, si tú tienes una segunda residencia y la sacas en alquiler, estás especulando con una necesidad básica. Y que la vivienda no tiene que ser un producto de ahorro, un producto casi financiero, no ha de ser una mercancía. La vivienda es un bien de primera necesidad y por tanto ha de estar fuera de la lógica de mercado. Es decir, esta gente no querrían que los españoles ahorren en una segunda residencia. De momento toleran la primera, ¿no? Que te compres tu propia casa y tengas ahí el patrimonio inmovilizado en tu propia casa. Lo que pasa que esa forma de ahorrar es una forma de ahorrar bastante poco conveniente. Es más una forma de transferir riqueza entre generaciones, pero si yo tengo una necesidad de liquidez no voy a vender la casa en la que vivo, por ejemplo, ¿no? O si quiero hacer un gasto extraordinario no va a ser a costa de la casa en la que vivo. Que a ver, hay fórmulas como pedir una hipoteca sobre la vivienda, pero no es una forma muy conveniente de ahorrar. Entonces, el exceso de ahorro, más allá de ser propietario de tu vivienda, de la vivienda en la que resides, no quieren que lo aparquemos en una segunda vivienda. O al menos que si lo aparcamos sea para regalar ese activo a un inquilino. Entonces uno diría, bueno, pues si no quieren que invirtamos en el ladrillo, que tienen prejuicios contra esto de que la vivienda es un bien de primera necesidad y de que se genere un mercado de ahorro y un mercado financiero alrededor de ella, verán con buenos ojos la inversión bursátil, porque la inversión bursátil es canalizar ese ahorro a dar financiación al tejido productivo de un país o de otros países para permitir la acumulación de capital y para permitir el aumento de la productividad. Si no es vivienda, pues que nos permitan invertir en acciones. Ahí no hay bienes de primera necesidad ni nada por el estilo. Es puramente inversión en productos financieros que son productos financieros en sí mismos. Pues no, tampoco. Porque, a ver, el ahorrador promedio no es un experto a la hora de seleccionar acciones en general. Con lo cual, el modo en el que accede a la inversión bursátil es a través de un intermediario como un fondo de inversión, una institución de inversión colectiva, que le permite, por un lado, diversificar mucho más la inversión de lo que él mismo sería capaz, y por otro lado, le permite acceder a una gestión profesionalizada de ese ahorro, o al menos automatizada a bajas comisiones. Pero eso tampoco les gusta, porque ahora quieren incrementar la fiscalidad sobre este vehículo de inversión. Luego, si quieres, hablamos de qué tipo de fiscalidad pueden Tanto de aumentar. fondos de inversión, que he dicho fondos, como planes de pensiones, ¿eh? Ojo, las dos. Sí, planes de pensiones también. Sí, no queda muy claro qué tipo de impuestos. Luego entramos en ello. Sí. Pero simplemente la filosofía general, ¿no? Entonces, si no quieren que invirtamos en ladrillo, si no quieren que invirtamos en bolsa, al final, ¿en qué quieren que invirtamos? ¿En qué quieren que ahorremos? Pues o no quieren que tengamos ahorro, o al menos ahorro en una cantidad sustancial. Hombre, obviamente tener 3.000 o 4.000 euros en el banco para hacer frente a una emergencia no les parece mal. Ahora, tener un patrimonio personal propio, abundante, con el que permitirte casi ser independiente financieramente, pues eso es un anatema. Claro, la izquierda, sobre todo de corte marxista o de origen o de inspiración marxista, eso de vivir de rentas es vivir de la explotación de otro. Por tanto, ya tiene un pecado original de partida. O no quieren que tengas ahorro, o si tienes ahorro, ¿qué te queda? El depósito bancario, es decir, darle financiación a un sistema bancario oligopolizado que ellos más o menos controlan, o, eso sí, eso no lo critican al menos de momento,
De hecho, les parece muy patriótico invertir en deuda pública, que es financiar al Estado, financiarles a ellos. Pero ya, si quieres financiar o la inversión residencial o la inversión no residencial de un país, eso expulsado, eso tarjeta roja, eso sanción. Entonces, me parece una visión tan pobrista de la sociedad, tan descapitalizadora de la sociedad, que a poco que uno la entienda y entienda el marco ideológico que hay detrás de este tipo de propuestas, no puede más que indignarse del horizonte social que tiene esta gente en la cabeza, que es una sociedad dependiente de las dádivas que reparte el Estado y no una sociedad autosuficiente desde un punto de vista financiero. No, y que es que vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero es que además lo que están haciendo es disuadir que se genere riqueza y que esa riqueza al final se distribuya más. Y muchas veces he recibido, con esto que quiero decir, muchas veces he recibido críticas en redes sociales cuando pues se ponen a criticar a BlackRock, por poner el ejemplo de una gestora, que antes hemos hablado de ella, que habla del tema de los fondos de inversión, es que BlackRock domina, es que tal, y digo, vamos a ver, pero si es que BlackRock somos todos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que ¿cuántos planes de pensiones tienen inversiones en algún producto de BlackRock mega diversificado? De inversores particulares, es decir, que BlackRock no es solo la institución, es que la mayoría de los inversores particulares, si tienen un plan de pensiones privado, si tienen un fondo de inversión, va a tener un ETF de BlackRock o va a tener algo de BlackRock en concreto, y que por eso está creciendo tanto en activos bajo gestión. La gestora está en niveles récord. Entonces, ir contra BlackRock es ir contra el grueso, y es un despropósito estos mensajes populistas de decir, no, es que vamos contra los fondos malvados y los planes de pensiones y lo que dices tú, ¿y qué No, se hace? yo lo único que diría sobre BlackRock, que no lo sé, es si tiene influencia política, ¿no? Porque al final ser un vehículo de ahorro que canaliza tanto capital te puede dar una cierta capacidad de negociación política, ¿no? Y según para qué utilice esa capacidad de negociación política, obviamente sí está sujeto a críticas, si es para disponer de mayor libertad, para canalizar el ahorro, fantástico. Si es para obtener favores o privilegios No, claro, claro, para claro. ellos o para algunas de las empresas en las que invierten, pues sí sería desde luego más criticable. O sea, yo el concepto de fondo no lo criticaría. El concepto de que haya una gestora de fondos enorme en sí mismo tampoco me parece criticable. Que un tamaño muy grande te permita de alguna manera hacer lobismo más efectivo, creo que es obvio, no solo en gestoras, sino en cualquier gran Sí, empresa. sí. Y claro, según para qué haces el lobismo, sí, sí podría ser criticable, ¿no? Eh, Pero una pero cosa, Juan, esto con respecto a eso, lo mismo, no que vayan, que inviertan en Celnex, por ponerte un ejemplo, y no, entren no, en el claro, Consejo de Administración con los puestos que le correspondan por tener claro, esa claro. exposición, ¿no? Esa parte entra dentro del juego empresarial, del libre mercado y ya está, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. No, ahí no tengo especiales críticas a hacer. Obviamente, sí. Si estuviesen todas las empresas y de alguna manera tuviese capacidad de decisión muy potente en todas las empresas, sí podría haber más problemas incluso de coordinación, porque estarían de Sí. alguna manera suprimiendo el mercado, ¿no? Pero estamos muy lejos de ese escenario y por tanto creo que no, ni siquiera eso que podría llegar a ser preocupante hoy, desde luego, está en ciernes. A mí lo que me puede preocupar, y no lo sé, pero como gran jugador entiendo que se da y se puede dar, como con cualquier otro gran jugador, es la capacidad de hacer lobby y para qué haces lobby, ¿no? Pero bueno, dejando de lado el tema de BlackRock, Sí. que al final aquí de lo que estamos hablando es de fondos, y fondos no tienen por qué ser ni mucho menos de BlackRock. eh, claro, eh, lo decías bien, ¿no? O sea, la ministra de Trabajo, que además tampoco sabemos muy bien en nombre de qué habla, porque es ministra de Trabajo, no es ministra de Economía, no es Ni ministra de Hacienda. Hacienda. Claro, podría decir, bueno, es líder de Sumar, pero también cesó como líder de Sumar después de las elecciones europeas. Entonces, no sé muy bien en nombre de qué negocia, en nombre de qué habla y en nombre de qué propone. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, ella apela a este tipo de medidas para disminuir la desigualdad. Pero claro, hay que entender que la desigualdad patrimonial en España está, no solo, pero está muy vinculada en España y en otros países, con la falta, si lo queremos, de democratización. No me gusta el sustantivo en De absoluto acceso, porque ¿no? A lo mejor podríamos decir, como de falta de sí, acceso. de universalización del Sí. acceso a los mercados financieros y a la inversión más o menos profesionalizada,
de grandes capas de la sociedad. Y esto ni siquiera es algo que diga yo, que obviamente también lo digo, ¿no? Y además lo digo desde hace muchos años. En el año 2006 publicamos en el Instituto Juan de Mariana un informe que se titulaba Hacia una sociedad de propietarios, donde lo que defendíamos era ir dando más cabida al ahorro personal de la gente para que entre en los mercados financieros y se convierta en copropietarios de las empresas de su país o de otros países y, por tanto, que a través del mercado bursátil vaya construyendo un patrimonio financiero sustancial y sano y saludable, ¿no? Pero ni siquiera es algo que diga yo. Un economista de izquierda, incluso de izquierda poscomunista, yo creo que tan interesante como Branko Milanovic, que además es uno de los grandes teóricos modernos de la desigualdad, él mismo dice que una forma de solucionar, no la única ni mucho menos, pero una forma de solucionar, de paliar o de reducir la desigualdad de riqueza en nuestras sociedades capitalistas modernas es facilitar el acceso a los mercados financieros o a los mercados de propiedad sobre activos a grandes capas de la población que hoy están fuera de ellos. Y por tanto, que no solo inviertan en bolsa el 10% más rico de la sociedad. Que a ver, el Correcto. 10% más rico ya es mucha gente, pero claro, te queda otro, no diré 90, porque en ese 90 hay mucha gente, jóvenes, por ejemplo, que a lo mejor ni siquiera están trabajando y no tienen capacidad de ahorro, pero bueno, no sé, un 40, un 50, un 60% te queda que no has metido en los mercados financieros. Es un 40, 50 o 60 que, por ejemplo, en España sí está en la propiedad inmobiliaria, sobre todo como propiedad de primera vivienda, pero que no está en los mercados financieros. Entonces, una forma, ya digo, de reducir la desigualdad sería potenciando, facilitando, empujando, incentivando que esa gente se convierta en propietarios de las empresas a través de su participación sobre acciones. Pero claro, para eso es que es indispensable la industria de los fondos, porque es marciano pensar que un inversor, un pequeño inversor, o un inversor mediano, o incluso un inversor mediano grande, va a invertir seleccionando de manera muy activa y dedicando mucho tiempo en acciones concretas. No lo va a hacer, lo tiene que hacer a través de fondos. Y si tú te cargas los fondos, porque esta medida supone cargarse los fondos, bueno, depende de lo que quieran hacer, ¿no? Pero o sea, aquí también hay que intentar como interpretar las tripas de la vaca a ver qué nos dicen los augurios, porque, no sé, dice Yolanda Díaz en la entrevista que ¿por qué los fondos han de tributar al 0%? O sea, ¿a qué se refiere? Porque si Es se verdad refiere al también porque... traspaso, a la tributación del 0% o a la exención en el traspaso entre fondos, esa no es una tributación del fondo, sino del partícipe en el fondo. Es decir, que al liquidar una posición en un fondo y reinvertir en otro fondo, no pagas por las plusvalías acumuladas, pero no pagas tú, no el fondo. Si en Pero cambio es se que es refiere igual a que la la venta, tributación... es que es igual que compra-venta de acciones, exactamente lo mismo. Es decir, que tú cuando liquidas esa posición es cuando tienes que tributar el IRPF y el impuesto correspondiente, en el caso Claro, de pero los fondos. En el traspaso entre fondos, No, ahí hasta no, que ahí no no. liquidas finalmente, no tienes Sí, que pagar, ¿no? Y correcto, correcto, sí, sí. esa es una facilidad que está bien y que tienen los fondos en España y que creo que habría que mantenerla. Pero bueno, si no se mantuviera, pues hombre, te restaría liquidez y de alguna manera también te atascaría inversiones en fondos, porque por no liquidar a lo mejor no das el salto a otro que esté mejor gestionado, que ofrezca mejores perspectivas, pero creo que no sería dramático. De hecho, los ETFs, por ejemplo, que son un fondo de inversión cotizado, no tiene esa ventaja de diferir la tributación cuando haces traspaso entre ellos, ¿no? Cuando liquidas uno e inviertes en otro. Entonces, si se refiere a eso, creo que es una desventaja grande para el inversor particular, pero no es dramática. Pero es que yo me temo que no se refiere a eso. Me temo que se refiere a el tipo especial en el impuesto sobre sociedades que tienen las instituciones de inversión colectiva, que no es del 0%. Por eso digo que no sé a qué se refiere, sino del 1%. A ver, más o menos es del cero, pero técnicamente no es el cero. Y claro, eso sí es algo mucho más peligroso, porque esa sí es una tributación del fondo y es una tributación al 1%, el tipo general para el resto de empresas es el 25%, pero que tiene una explicación muy clara y muy sencilla. Y es que el fondo, si le obligas a tributar al 25%, estás castigando al inversor con una doble tributación. Así En es. realidad con triple tributación. Pero bueno, porque, quiero decir, si yo invierto en acciones, estoy tributando por el impuesto sobre sociedades que paga la empresa en la que yo he invertido
y luego cuando liquido la plusvalía acumulada en las acciones, estoy tributando por IRPF, por rentas del capital. Entonces, he tributado 2 veces sobre el mismo flujo de caja, que es el beneficio obtenido por la empresa. Pero es que además, claro, si ya metemos el fondo entre medias a un 25%, pues yo invierto en un fondo, el fondo compra acciones de una empresa, la empresa gana dinero. Por el dinero que gana la empresa, le quitas el 25%. Luego, por ese dinero retenido en la empresa, que es propiedad del fondo, como el fondo gana, pues otro 25%. Y ya cuando yo liquido mi posición en el fondo por la plusvalía que tengo en el fondo, pues o un 21, o un 23, o un 27, un 28, o un 29%, según el tramo marginal en el IRPF. Entonces, claro, no sé, nos estamos yendo a una tributación efectiva sobre el capital invertido en bolsa que puede estar en el 60-65%. Es un despropósito. Pero claro, es que eso es lo que está planteando. Y está planteando generar una desventaja competitiva enorme a invertir directamente en acciones, porque ahí solo pagaríamos 21, 23, 27 o 20, 28 o 29 en función de rentas del capital, a invertir en fondos, que pagaríamos primero el 25 por el impuesto sobre sociedades del fondo y luego, cuando liquidemos nuestra posición en el fondo, lo correspondiente por rentas de capital en el IRPF. Entonces, claro, ¿quién va a invertir en fondos pagando un 25% más de lo que tendría que pagar? Entonces, no sé, es verdad, como rayo de esperanza, que en la propia entrevista dice que, bueno, que Sumar está planteando una reforma intensa de la fiscalidad en España y que hay cosas con las que el PSOE no está de acuerdo, y esta es una de ellas. O sea, que imaginémonos cómo ha de ser de burrada esto para que el PSOE diga, no, no, por ahí no. Pues esperemos que ahí el PSOE se mantenga firme, entienda el ABC de la tributación de los fondos y no cese en esta posición. Y por cierto, sobre esto, un último comentario, porque todo esto viene ideológicamente de cuando hace más o menos una década la izquierda abanderaba el fin de los privilegios de las SICAP. Sí. Porque las SICAP, que tributaban o tributan también al 1%, o sea que ya se las han cargado de facto, las SICAP tributaban al 1% no por ser SICAPs, sino por ser instituciones de inversión colectiva como los fondos de inversión. Y algunos, ya dijimos en ese momento, cuidado, que esto es irrelevante. O sea, es irrelevante. Quien tenga una SICAP le va a fastidiar mucho, pero no van a recaudar nada y desde un punto de vista de mercado financiero, pues tampoco es que se canalice una gran cantidad de financiación a través de la SICAP, ni que sea un instrumento de ahorro muy general. Pero si atacan la SICAP por ser SICAPs, es decir, instituciones de inversión colectiva, luego irán a por los fondos, porque la lógica es la misma. Y claro, ya están yendo a por los fondos. Primero las SICAPs, que era el entremés, y ahora van a por el plato verdaderamente fuerte, que es cargarse el vehículo de acceso a la inversión bursátil para el conjunto de las clases medias que quieran invertir en bolsa. Yo un último aporte con todo esto, que no tengo que añadir mucho más de lo que has dicho, y es que al final va contra su masa de votantes, porque su masa, o gran parte de sus votantes, porque muchos de ellos son inversores minoristas que invertirán en fondos de inversión, planes de pensiones como complemento a la pensión pública o a los ahorros privados que tengan, y al final lo que recae esto, a quien beneficia es, o sea, quiero decir, al que tiene, a los grandes patrimonios, pues sí, también le va a perjudicar, pero van a tener sus mecanismos para acceder a los mercados financieros y a los fondos de inversión de manera... Hombre, claro, la tributación... A ver, esta medida concreta, un gran patrimonio, yo entiendo que tiene otros mecanismos para burlarla. Exacto, exacto. Tendrá su propia... su propio family office o su propia casa de gestión de activos que está al margen de esto. Esto es un canal de inversión para las clases medias, no para los grandes patrimonios. Los grandes patrimonios, bueno, pues podrán tener en una cartera diversificada alguna posición en fondos, pero no invierten esencialmente a través de fondos. Entonces, y aparte, te puedes deslocalizar y ya está. O sea, ahí no hay grandes problemas. Los pequeños ahorradores sí. Ahí está el problema, sí. Oye, para abordar el tema final que venimos hablando y comentando durante los últimos programas también,
ha salido un último informe de la sociedad de tasación. Estamos últimamente hablando del precio de la vivienda y lo que estiman es que el precio de la vivienda va a subir otro 4% en lo que queda de año y que marcará récord pese a la caída de ventas. Luego hablaba la información sobre el recalentamiento que puede haber de las hipotecas si empiezan a bajar más los tipos de interés, que se caliente el sector y esto que lleve incluso a niveles no vistos desde el 2007, que de hecho se especula que podría volver a subir el precio de la vivienda promedio por encima del 2007. ¿Crees que se puede calentar? Lo hemos comentado muchas veces con el problema de stock de oferta, la diferente problemática, pero viendo todo este contexto y si hay bajada de tipos más acelerada de lo que estamos planteando o simplemente la que está planteada por parte del Banco Central Europeo, ¿puede calentar la concesión de hipotecas y que esto recaliente también el mercado y que se encarezca aún más todavía, en tu opinión? Mira, Johannes Borgen, que es una cuenta de Twitter de temas financieros muy recomendable, sobre todo focalizada en Europa, ha compartido hace un par de horas los últimos datos de evolución de demanda de crédito hipotecario en el conjunto de la Unión Europea y lo que vemos en el segundo trimestre de 2024 es una aceleración muy fuerte del crédito hipotecario. El crédito hipotecario en el segundo trimestre aumenta un 16%, que se dice pronto, ¿eh? Eh, También la demanda de crédito al consumo, es decir, no es algo específicamente de crédito hipotecario, el crédito al consumo crece un 13%, lo cual me preocupa un poco más. En cambio, el crédito empresarial, vamos, la demanda de crédito préstamos empresariales no repunta, sino que sigue cayendo. Entonces, sí, esto es coherente con lo que estamos viendo en el conjunto agregado de la eurozona o de la Unión Europea. Habría que ver luego país por país, más desagregadamente, pero en el conjunto vemos una aceleración, al menos en el segundo trimestre, de la demanda de crédito. ¿Razones? Pues no lo sé. Probablemente la perspectiva de menores tipos de interés y que las propias entidades financieras estén bajando los tipos de interés, lo cual alimenta la demanda de crédito. ¿Tiene sentido? Bueno, en la medida en que hay una escasez de oferta de vivienda y que la perspectiva es a que los precios sigan subiendo, pues claro, cerrarte, digamos, el precio de un activo en el presente para protegerte frente al riesgo de subidas de los alquileres futuros tiene sentido. Incluso, además, financieramente, vamos, habría que ver caso por caso, ¿no? Y precio por precio, pero es bastante común que, sobre todo si bajan los tipos de interés, pues la cuota de la hipoteca incluso sea inferior a la cuota o al pago equivalente del alquiler. De manera que eso, claro, que alimenta la demanda de crédito. Lo que hay que ver ahí es en qué medida esa oferta de crédito que están proporcionando los bancos surge a costa de un deterioro de los estándares crediticios, porque si eso fuera así estaríamos sembrando las semillas de un desastre futuro. Si no, pues bueno, es verdad que Europa, sobre todo países como España, llevan muchos años desapalancándose. El sector inmobiliario en breve llevará muerto, al menos, o no muerto, pero con una crisis de la que no se ha recuperado enteramente 2 décadas, que se dice pronto. Sí. Cuando hablábamos de hace algunos años ya, claro, de la crisis de Japón como que era una crisis eterna, pues también hacía 20 años, ¿no? O sea, ahora ya hace más, obviamente, pero que yo recuerdo en 2010-2011 hablar de Japón, ¿no? Cuando empezó ABE a aplicar el Abenomics, etcétera, pues es que esto no hay quien lo levante, es una economía que lleva estancada desde hace años, bueno, pues quedan 20 años. Entonces, 20 años es mucho tiempo para que un sector se reestructure y obviamente la demanda fundamental pueda volver a aumentar. Yo creo que eso es en parte lo que estamos viendo en España. El balance de las familias se ha saneado mucho, la oferta de vivienda no ha remontado en absoluto, los precios han subido y por tanto es un activo relativamente escaso con perspectivas de mayor encarecimiento y frente al cual, o frente al riesgo de ese encarecimiento, pues los ciudadanos se quieren cubrir aunque sea apalancándose. Entonces, sí, todo eso es relativamente verosímil, que supere los precios de 2007, pues también tiene sentido. O sea, si lo pensamos, es verdad que eran precios de burbuja, ¿vale? Esa es la referencia, pero hoy hay muchos más hogares en España que en el año 2007, están mucho más concentrados geográficamente que en el año 2007, hay mucha más demanda extranjera que en el año 2007 y no hay mucha más oferta. Con lo cual,
más allá de que los precios de 2007 tuviesen ese componente burbujístico que también anticipaba crecimientos futuros exorbitantes, pues desde un punto de vista fundamental, claro que hoy el precio de equilibrio intertemporal, si lo queremos, de la vivienda es más alto que en el año 2007, al menos en ciertos puntos de la geografía española que son como los nucleares, ¿no? Entonces, claro, si esa es la dinámica más o menos previsible después de 2 décadas de un mercado pues difícil para la inversión inmobiliaria desde el lado de la oferta, ¿eh? Hay mucha gente que ha ganado mucho dinero, pero con un mercado que al menos el mercado primario no ha tirado casi nada. La construcción ha estado muy paralizada. Pues sí, no creo que sea algo absurdo ese tipo de previsiones. Más en Aunque contexto de bajada de tipos, claro. Aunque entramos otra vez en el concepto de nominal y real, ¿no? Porque me estaban diciendo por aquí por el chat y digo, es cierto, dice, en términos reales no estamos como en 2007, claro, porque si tenemos en cuenta la inflación, pues no En es el términos mismo reales nivel. no, pero no sé, Pero o claro, sea, no he leído claro. el informe de la sociedad de tasación, no sé si cuando se refieren que vamos a recuperar los niveles de 2007 se refieren en términos nominales, que yo creo que ya los hemos recuperado incluso, Sí, sí, sí. o si se refiere a que en 2 o 3 años lo recuperaremos en términos reales. Exacto, exacto, Claro, exacto. Eso es, eso en es. términos nominales no, pero en términos reales, yo estaba hablando ahora en términos reales, que creo Claro, que claro. incluso en términos reales no me parece tan absurdo que, no sé, en 2 o 3 años, es decir, 20 años después del pinchazo de la burbuja, recuperemos en términos reales con más hogares, con más densificación de la población en ciertas áreas, con mayor demanda extranjera, que recuperemos los precios reales de entonces. Claro, y fíjate, aquí hay un debate y mucha, o gran parte de mi entorno, algunas personas que están cerca y que quieren comprar vivienda y están viendo todo esto que cada vez, no, es que me espero porque ya caerá, ya caerá, ya caerá, y lo que ven es que sube, sube, sube y que las condiciones de financiación tampoco es que sean la Hmm. bomba, ¿no? Pese a que va a haber bajadas de tipos de interés. Y dicen, no, pues ya me espero a que haya una crisis económica y que todo se venga abajo. Claro, para ti jugar a esto es como el mayor A ver, riesgo, yo ¿no? es Que puede que haber. lo suelo decir siempre, ¿no? Bueno, siempre que hablamos de este tema. Yo creo que en España tenemos nuestra generación, si lo quieres, muy grabada a fuego la crisis de 2007-2008, que fue un descalabro, especialmente inmobiliario tremendo. Y de alguna manera, cada vez que hablamos de crisis, esperamos, porque crisis es normal que vaya habiendo. Es verdad que llevamos muchos años, quizá demasiados, sin una crisis endógena, si lo queremos, quitando de lado el COVID, que fue exógena. Eh, crisis cada 7, 8, 9 años es normal que haya. Y creo que muchos han identificado crisis con esa profunda depresión que experimentamos en 2007-2008. De tal manera que están diciendo, bueno, pues cuando venga la próxima crisis, es decir, la próxima depresión profundísima de la economía, compro. A ver, esas depresiones propias de 2007-2008, el antecedente puede ser la Gran Depresión de los años 30. Correcto, Estamos sí. hablando de 70 años entre una y la otra. No es algo que suceda cada década, ni mucho menos. Desde un punto de vista, de hecho, nominal y real, hasta el año 2007, la vivienda no había caído nominalmente de precios en España desde la guerra civil. Es decir, que también unos 70 años sin caer de precio en términos nominales. Y en términos reales sí había caído alguna vez, por ejemplo, en la crisis del 92-93, pero estamos hablando de caídas del 1, del 2% en términos reales. Es decir, que subió el precio, pero menos que la inflación, no es que cayera el precio. Entonces, es verdad que, claro, el país en estas 7 décadas, desde guerra civil hasta 2007-2008, pues es un país que aumentó mucho en población, que se desarrolló económicamente mucho, que por tanto tiene sentido que los precios de la vivienda se encarecieran muchísimo y esa dinámica no tiene por qué repetirse ahora, pero es que algunas de esas tendencias sí se están repitiendo, al menos en ciertas zonas geográficas del país, como las grandes ciudades. Un aumento muy importante de la demanda de vivienda externa e interna, ¿no? Por fragmentación de hogares y, por tanto, aumento de los hogares residentes, fuerte aumento de la demanda externa e interna, nacional e internacional también, de vivienda en las grandes ciudades.
y desarrollo económico cada vez más concentrado. Esto no es una cuestión únicamente de España, pero cada vez más concentrado en grandes ciudades. Y algunas de esas grandes ciudades cada vez más internacionalizadas. Todo eso también genera un contexto, sobre todo si no aumenta la oferta, donde, claro, esperar caídas del precio del 20 o del 30%, mmm, hombre, no, claro, imposible no hay nada, pero tampoco diría que Mm, es el escenario fundamental. Yo lo que les plantearía a quienes razonan esto es, ¿tú ves un escenario donde los alquileres vayan a caer, aunque sea en términos reales, un 20 o 30%? Y si la respuesta es que no, el precio capitalizado de esos alquileres, que es el precio de compraventa, salvo que creas que está muy desalineado con el precio de los alquileres, que no lo está, es decir, no estamos en un PER de la vivienda como el de 2007, que estaba a 33, pues el precio capitalizado de esos alquileres tampoco va a caer mucho si no se reducen mucho los alquileres o la expectativa vamos, la expectativa presente sobre los alquileres futuros. Entonces, no sé, creo que estamos muy influidos, ya digo, por la experiencia traumática que fue 2007-2008 y que de alguna manera esperamos que vaya a volver una de esas y no tiene por qué volver una de esas y más con las ratios de endeudamiento privado que tiene ahora mismo España, es que no, yo no veo una debacle deflacionista por colapso del crédito privado en España. Es que no hay, ahora mismo no hay por dónde cogerlo. España tiene otros peligros, otros riesgos, pero están más relacionados con el crédito público del Estado que con el crédito privado. claro, pero es que te iba a decir que en realidad no sé por qué nos retrotraemos al 2008 si tenemos el ejemplo del COVID, que fue otra crisis Claro, de bloqueo absoluto, cayó la vivienda, pero no se desplomó, no hubo un sangrado del 18-20% del precio de los claro, inmuebles. hombre, a ver, es verdad que yo el COVID la pondría un poco como en paréntesis, ¿no? Porque es una crisis exógena donde una vez se comprobó que no había colapso financiero, rápidamente los precios de los activos reflotaron, ¿no? Eh, o sea, las viviendas caen en crisis inmobiliarias y las crisis inmobiliarias son crisis muy vinculadas con la sobreacumulación de crédito privado Mm. dirigido a comprar vivienda. Entonces, si eso no lo ha habido, veremos si lo empieza a ver ahora. Lo que decía antes, pues claro, un crecimiento o sea, del último trimestre del 16%, entiendo que es interanual. Eh, no está indicado, pero entiendo que es interanual. Claro, si eso lo mantienes durante varios años, pues ahí sí tendrás una acumulación de crédito privada preocupante. Y claro, si luego ese crédito privado colapsa y estás forzado a liquidar los activos que has adquirido apalancadamente, ahí sí tienes un proceso de caída muy fuerte del precio de los activos. Pero es que de momento en España no se ha dado eso. Es decir, de momento en España No. los precios de la vivienda no han subido porque haya habido un recalentamiento del crédito y un sobreendeudamiento de las familias y por tanto cuando pinche todo eso, no. No sé si en 10 años estaremos hablando otra vez de eso, pero ahora mismo no. Y por tanto esperar que en 4 o 5 años haya un colapso del 30 o del 40% de los precios de la vivienda no me parece en absoluto realista. Que pueda caer un 1, un 2, un 5, pues bueno, todo eso si viene una crisis económica relativamente fuerte puede pasar, pero un colapso del crédito y liquidación involuntaria, forzada de activos adquiridos apalancadamente con ese crédito, yo ahora mismo no lo veo, la verdad. No, yo estoy de acuerdo. Y por cerrar con esto, yo siempre digo que para comprar vivienda, siempre que he comprado, que tengo dos inmuebles, me fijo en dos factores. Uno, efectivamente, que el precio esté precio de mercado o un poco por debajo de lo que están las expectativas y demás. O sea, que el precio me encaje dentro de lo que tengo Uh -huh. planteado. Y luego el acceso a la financiación. Es decir, que Claro. como me he hipotecado, pues que la financiación no sea excesivamente cara. Ahora que tenemos financiación cara y pisos caros, ¿no? Por eso encontrar lo adecuado, pues a lo mejor se antoja un poco más difícil en este ciclo, pero también jugar con las bajadas de tipos es un poco peligroso, porque no sabes Sí, hasta hombre, qué punto va a porque, haber suelo y claro, todo. es que, a ver, si la oferta no aumenta y la demanda, digamos, fundamental se mantiene, ya no digamos si sube, sino se mantiene, claro, la mayor facilidad al crédito por bajadas de tipos le dará una mayor capacidad de apalancamiento a esa demanda fundamental y entonces, claro, misma oferta, mayor capacidad de compra, mayores precios. Entonces, no, la solución al problema de la vivienda no es abaratar el crédito. Abaratar el crédito solo permite que
los jugadores en el juego de la silla paguen mucho más por no ser el que se queda sin una silla, pero al final hay más gente que sillas y por tanto en esa subasta por no ser el que te quedas descolgado va a seguir subiendo hasta